¿Qué harías si las personas que más amas fueran las que te traicionan? Si aquellos en quienes confías fueran los mismos que deciden destruirte, no un extraño, no un enemigo, sino tu propia familia. Esta es la historia de un joven que lo perdió absolutamente todo: su hogar, su libertad, su identidad, y aún así, contra todo pronóstico, terminó gobernando uno de los imperios más poderosos de la historia. Esta es la historia de José. José no era como los demás. Desde pequeño, había algo en él que lo hacía diferente, no solo en su forma de hablar o en su manera de actuar, sino en cómo era visto. Su padre, Jacob, lo amaba profundamente, más que a todos sus hermanos, y ese amor no era discreto. Un día, decidió hacerlo evidente. Le dio una túnica especial, hermosa, diferente, imposible de ignorar. Pero esa túnica no solo representaba amor, representaba favoritismo. Y cada vez que José la vestía, algo crecía en el corazón de sus hermanos. Al principio, eran pequeñas cosas: miradas largas, silencios incómodos, comentarios disfrazados de bromas. Pero con el tiempo, ese sentimiento se volvió más fuerte, más oscuro, más difícil de ocultar. Envidia, y la envidia, cuando no se controla, se convierte en odio, un odio silencioso, que espera el momento adecuado. Entonces, llegaron los sueños, sueños intensos, reales. En uno de ellos, sus hermanos se inclinaban ante él. En otro, el sol, la luna y las estrellas hacían lo mismo. José no entendía completamente, pero sabía que eran importantes. Cuando decidió contarlos, todo cambió. Lo que para él era un misterio, para ellos fue una provocación. ¿Así que reinarás sobre nosotros? Y en ese momento, el odio dejó de ser invisible. Días después, su padre le pidió que fuera a buscar a sus hermanos. Un viaje sencillo, algo cotidiano. Pero ese día cambiaría su vida para siempre. Desde lejos, ellos lo vieron venir. Su túnica destacaba entre el paisaje, y alguien dijo: «Ahí viene el soñador». No fue una broma, fue una sentencia. En ese momento, tomaron una decisión. Primero, quisieron matarlo, terminar con él, y con todo lo que representaba, pero en lugar de eso, lo arrojaron a un pozo, oscuro, profundo, sin salida. José gritaba, suplicaba, pero nadie respondió. Y mientras él estaba ahí, sus hermanos se sentaron a comer, como si nada hubiera pasado. Horas después, una caravana apareció, comerciantes, extraños, y entonces, alguien tuvo una idea. No lo matarían, lo venderían, por 20 piezas de plata. José dejó de ser un hijo, y se convirtió en mercancía. El trato estaba hecho, unas cuantas monedas, por una vida entera. José fue levantado del pozo, pero no para ser liberado, sino para ser encadenado. Sus manos, atadas, su destino, decidido por otros. Y mientras la caravana avanzaba, el polvo del desierto cubría su pasado. Cada paso lo alejaba más de su hogar, de su padre, de su infancia, de todo lo que alguna vez fue. No hubo despedida. No hubo explicación, solo silencio y abandono. Frente a él, solo había incertidumbre, un futuro desconocido, en manos de desconocidos. Días después, llegaron a Egipto, una tierra completamente distinta, inmensa, poderosa, llena de riqueza, pero también de dureza. Allí, José no era especial, no era amado, no era nadie, solo un esclavo más, entre miles. Fue llevado a un mercado, observado, evaluado, como si fuera un objeto, y entonces fue comprado. Su nuevo amo, Potifar, capitán de la guardia del faraón, un hombre de poder, de autoridad, un hombre que no confiaba fácilmente. Para José, esto no era una oportunidad, era simplemente otra cadena. Pero algo comenzó a suceder.
algo sutil, casi imperceptible al inicio. En medio de la esclavitud, en medio de la rutina, en medio del dolor, José no se detuvo. Trabajaba, aprendía, observaba, y poco a poco comenzó a destacar. No por su fuerza, no por su posición, sino por su actitud. Todo lo que hacía salía bien. Las tareas más simples las hacía mejor que los demás. Las responsabilidades más difíciles las cumplía sin fallar. Y Potifar comenzó a notar. Al principio, fue curiosidad. Luego, atención. Hasta que finalmente, se convirtió en confianza. Día tras día, José recibió más responsabilidad, más control, más decisiones, más autoridad. Hasta que un día, todo cambió. Potifar dejó todo en sus manos. Su casa, sus bienes, su organización. Todo dependía de José. El esclavo ahora administraba. El rechazado ahora era respetado. El olvidado ahora era necesario. Parecía que finalmente la vida le daba un respiro. Que después de tanto dolor, algo bueno comenzaba. Pero la historia aún no había terminado. Porque cuando todo parece ir bien, a veces es cuando llega la prueba más difícil. La esposa de Potifar comenzó a observarlo, no como un sirviente, sino como un hombre. Su mirada cambió, se volvió más intensa, más constante, más peligrosa, día tras día. Lo buscaba, se acercaba, insistía, provocaba, pero José entendía lo que estaba en juego. No era solo una decisión momentánea, era una prueba de carácter, y él decidió mantenerse firme. ¿Cómo haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. No fue una respuesta fácil, fue una decisión firme. Pero el rechazo hiere el orgullo, y cuando el orgullo es herido, puede volverse peligroso. Un día, todo explotó. Ella lo tomó por la ropa, intentó forzarlo, intentó hacerlo caer, pero José escapó, dejó su túnica atrás y huyó. Pero esa decisión tuvo un precio, porque ella convirtió la verdad en mentira, lo acusó, gritó, manipuló la historia, y en cuestión de momentos, todo cambió. Potifar escuchó y reaccionó con furia. No hubo juicio, no hubo explicación, solo una decisión. José fue arrestado, encadenado nuevamente, humillado nuevamente, derribado otra vez, y así terminó en prisión. Otra vez en la oscuridad, otra vez sin control, otra vez desde cero. Y aquí es donde muchos se habrían rendido, donde muchos se habrían quebrado, donde muchos habrían dejado de creer. Pero José no lo hizo, porque incluso en la oscuridad hay decisiones que definen tu destino. La prisión no era solo un lugar, era un estado, oscuro, pesado, silencioso. Días se convirtieron en semanas, semanas, en meses, y el tiempo parecía no avanzar. Pero incluso ahí, algo volvió a suceder. José no se dejó consumir, no se volvió amargado, no se rindió. En medio del encierro, decidió mantenerse firme, y otra vez comenzó a destacar. El encargado de la prisión empezó a confiar en él, le dio responsabilidades, control, organización. Era como si, sin importar dónde estuviera, José no podía ser ignorado. Y entonces llegaron los sueños. Otra vez, dos hombres, dos historias, ambos perturbados, ambos confundidos. José los escuchó, con atención, con calma, y luego interpretó, no desde el miedo, sino desde la certeza. Y como antes, se cumplió. Uno fue restaurado, el otro no tuvo el mismo destino. Antes de irse, José pidió algo simple. No te olvides de mí, solo eso, ser recordado. Pero el tiempo pasó. Y no pasó nada. Silencio, olvido, soledad. A veces, no es el dolor lo más difícil, es sentir que nadie te recuerda, que nadie sabe, que sigues ahí. Pero justo cuando todo parece estancado, algo cambia. El faraón soñó. Sueños inquietantes, confusos,
imposibles de ignorar, vacas, campos, símbolos que nadie entendía. Los sabios no pudieron. Los consejeros fallaron. Nadie tenía respuestas. Y entonces, alguien recordó. Un nombre olvidado. Volvió a salir a la luz. José. En un instante, todo cambió. Lo sacaron de la prisión. Lo limpiaron. Lo prepararon. Después de años en la oscuridad, estaba a punto de entrar en la luz, frente al hombre más poderoso de Egipto, el faraón. Y ahí, José habló. No con miedo, no con duda, con claridad. Explicó el sueño. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Pero no se detuvo ahí. Propuso una solución. Prepararse, guardar, administrar, convertir la crisis en oportunidad. El faraón escuchó y entendió algo. Este hombre no era común, y sin dudar, tomó una decisión. José pasó de prisionero a gobernador en un solo día. El segundo hombre más poderoso de Egipto. El que fue vendido, ahora gobernaba. El que fue olvidado, ahora era indispensable. El que cayó, ahora estaba en lo más alto. Y entonces, el tiempo hizo su parte. Los años de abundancia llegaron. Y José administró, preparó, guardó, anticipó. Y después llegó el hambre, fuerte, implacable, extendiéndose por todas las tierras. Y desde lejos, llegaron personas buscando ayuda. Entre ellas, un grupo de hombres, cansados, desesperados, sus hermanos. Se acercaron, se inclinaron, sin saber frente a quién estaban. El sueño se había cumplido. José los reconoció, de inmediato, pero ellos no a él. Y en ese momento, todo el pasado volvió. El pozo, la traición, el abandono. Tenía el poder, podía vengarse, podía hacerlo sufrir, podía pagar todo lo que le hicieron. Pero no lo hizo, porque el verdadero poder no está en destruir, está en decidir. José eligió probarlos, ver si habían cambiado, y cuando finalmente habló, no pudo contenerse. Su voz se quebró, sus emociones lo alcanzaron, y entonces dijo, «Yo soy José». El silencio fue absoluto. El miedo llenó el ambiente. Ellos sabían lo que habían hecho. Esperaban castigo, esperaban justicia, pero recibieron algo completamente distinto. «No teman, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». No hubo venganza, no hubo castigo, solo perdón. Un perdón que no ignoró el pasado, pero lo transformó. Porque a veces, lo que parece destrucción es en realidad dirección. A veces, el dolor es parte del proceso, y lo que hoy no entiendes, mañana tendrá sentido. José no fue definido por lo que le hicieron, fue definido por lo que decidió hacer con eso. Y esa fue la diferencia, porque el destino no siempre depende de cómo empieza la historia, sino de cómo decides terminarla. Esta fue la historia de José. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte y darle like y activar la campanita y gracias por mirarnos.